extremo hemos invitado hoy al amigo de la casa, analista económico Damián Valenzuela, aquí en los estudios de Café CNN, presidente también de Latin American Inverse Corp, así se llama la compañía, ¿no? Como siempre, un gusto verte aquí en Café, Damián. Buenos días para ti. Buenos días para todos. A ver, analizando el documento que ya se ha publicado en los canales oficiales y también en las redes sociales, la orden ejecutiva dice que va a ordenar la congelación de los activos venezolanos dentro de la jurisdicción de Estados Unidos y que también prohíbe las transacciones económicas con el gobierno de Venezuela, a menos que esté específicamente exento. Puede tener, sin lugar a dudas, un efecto preocupante en la economía, pero en terminología, ¿es o no un embargo? A ver, si te lo contesto como abogado, podría llegarte a decir que sobre los activos del gobierno venezolano dentro del territorio americano podría llegar a considerarse como un embargo. Pero como lo dice John Bolton, en términos políticos y lo que nosotros estudiamos dentro de lo que es la politología, no es lo que, por ejemplo, se aplicó en su momento a Cuba o lo que se aplicó en algunos momentos a otros países, porque técnicamente no se trata de una suspensión de las actividades comerciales entre, por ejemplo, los privados de ambos países. Sí son la emisión de, te diría, como amenazas o coacciones a cuidado con los que estás haciendo, porque lo que se está prohibiendo básicamente acá es transar, negociar, mandar dinero, financiar o recibir dinero de parte del gobierno venezolano, de parte de ciertas personas del gobierno venezolano, o también puede ser aplicado a terceros que están relacionados o que son usados por el gobierno venezolano o por integrantes del gobierno venezolano a criterio del secretario del Tesoro y a criterio del secretario de Justicia. Entonces te podría llegar a contestar, no, técnicamente no es un embargo desde el punto de vista de lo político, ¿bien? Claro. Sí son sanciones económicas que van a terminar afectando obviamente el intercambio comercial entre ambos países, y yo destaco dentro de la orden ejecutiva la sección 2, que no tiene tanto contenido económico, sino es más un contenido subjetivo, porque en la sección 2 hay una velada amenaza a cualquier tercero que tenga negocios con el gobierno venezolano, que favorezca al gobierno venezolano a, primero, bloquearle sus propios activos dentro de Estados Unidos y fundamentalmente restringirle sus procesos migratorios a Estados Unidos. Entonces, nosotros o cualquier otra persona que antes tenía un riesgo reputacional de seguir operando con el gobierno de Maduro, hoy tenemos directamente una norma positiva que te dice, si vos de alguna forma seguís negociando o negociaste o fuiste facilitador de procesos con el gobierno de Maduro, estás en un riesgo real de que tus activos sean congelados en Estados Unidos y que además no te dejemos entrar de vuelta porque sos un riesgo para la seguridad nacional. Entonces, de manera oficial, no es similar al de Cuba. Pero ayer, cuando se anunció este decreto presidencial, colocaban a Venezuela en una larga lista de regímenes con una relación muy difícil con Estados Unidos. Mencionaron a Cuba, mencionaron a Corea del Norte, mencionaron a China, mencionaron también a Irán. ¿Hay algo que se compara o sí tiene similitud con estos países? Sin duda te voy a contestar como abogado especialista en Derecho Internacional. En mi opinión, y no digo que esta sea la opinión de todo el mundo, el gobierno de Maduro está totalmente deslegitimizado y desnaturalizado en términos de contenido del derecho constitucional, en términos de democracia, en términos de representatividad, en términos de republicanismo. Maduro definitivamente es un gobierno totalmente ilegítimo porque ha perdido todo el contexto que puede dar sostenimiento a una autoridad legítimamente elegida. En ese contexto se parece a muchos de los gobiernos con los cuales vos estás mencionando y figura dentro de las listas y tiene estas sanciones. Por otro lado, también tengo que decirte que lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, el presidente Trump, en su propia motivación, la que sea, la interna o la externa, porque hay algunos analistas que dicen que este tipo de acción que tiene Trump tiene más un público interno, buscando la voluntad de los venezolanos y los cubanos del estado de la Florida para lograr el acompañamiento. Ni siquiera lograron el TPS aquí en Estados Unidos, sí, entonces ese es otro cuento. Pero está buscando básicamente el acompañamiento de la opinión pública dentro del estado de la Florida. Más allá de eso, y digo que cualquiera puede terminar analizando su motivación, la realidad es que Donald Trump está haciendo más para lograr que Maduro salga del gobierno que mucha otra gente que ha estado actuando en todo este tiempo. Legítimo, ¿no? Y también tienen algo, todos estos países en común continuaron en el poder. Vimos cómo el embargo de Estados Unidos a Cuba, no vamos a decir que ayudó a los Castro, pero los mantuvo en el poder, no tumbó a los Castros, sufrió bastante o sufre bastante el pueblo cubano debido a este embargo. Entonces,
¿Cómo ves a Venezuela con estas sanciones? La única razón por la que Maduro se mantiene en el poder es porque le salió una virgen al final del camino, y perdón por la relación con que le salió un santo al final del camino, que es la relación geopolítica que hoy tiene Estados Unidos con Rusia, que es uno de los que lo mantiene, pero Vladimir Putin ya está viendo el próximo paso, y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que de alguna forma hace que Pekín lo sostenga. Si Donald Trump logra internamente negociar un acuerdo comercial con China antes del 2020, en efecto de intentar lograr su reelección presidencial, y este es un punto que definitivamente a él lo obstaculiza, Maduro está fuera del poder. ¿Y cómo afecta estas sanciones entonces al santo, para llamarlo de alguna manera, como lo dices tú, de Venezuela, que en estos momentos es China y Rusia? Porque los están ayudando muchísimo. Sí, sin duda. En realidad Maduro se sigue sosteniendo por eso exclusivamente. Claro. Estas sanciones no van a tener un efecto tan agresivo. Fundamentalmente estamos hablando sobre los activos de Citgo en Estados Unidos, en donde el gobierno, que ya estaba desapoderado, pierde totalmente la capacidad de alguna forma, controlar los 7.000 millones de dólares que tiene de valor en activos Citgo. Pero esos activos ya estaban congelados. Ya estaban congelados, pero lo pierde totalmente. O sea, hoy oficialmente ya hay una definición y un absoluto bloqueo al manejo de los 7.000 millones de dólares en activo, más los 11.000 que se podrían llegar a generar. En este contexto, con esta orden, ya queda totalmente separado y de alguna forma se deslegitima cualquier actividad comercial que puede tener el gobierno. Antes había bloqueo a los activos de PDVSA. Ahora estamos totalmente separados. Y hay algo fundamental. Antes había una lista de personas con las cuales no se podía negociar. Hoy definitivamente es con todo el gobierno, y hay en esa sección 2 que yo te planteo a la hora del decreto ejecutivo que lanza Trump, habla sobre la posibilidad de que a criterio del secretario del Tesoro y del secretario de Justicia se vayan designando más personas, con lo cual hay un riesgo reputacional enorme para cualquier empresa que siga teniendo actividades en Venezuela, porque ya no es simplemente desde la potencialidad, sino desde la realidad de la ley positiva. Vamos a ver entonces cómo afecta de forma inmediata al pueblo de Venezuela estas sanciones. No embargo, como acabas tú de mencionar. También, como siempre, un gusto. Gracias por acompañarnos hoy en el programa. Damián Valenzuela, analista económico, con nosotros en vivo en Café CNN. Con esto hacemos una breve pausa.